Hoy puede ser. Money, dice la canción, money nos hace falta, pero bueno, acá estamos. Hay que hablar no de dinero en sí, hay que hablar de la economía, pero de la economía como ciencia, de la economía bien entendida, y por eso acudimos precisamente a los especialistas y le damos la bienvenida a nuestro columnista. Le damos la bienvenida a nuestro columnista, el profesor y licenciado Gabriel Pizarro Levi, que ya está aquí con nosotros en el estudio. Estuvimos charlando un poquito, calmando un poco los ánimos, si se puede, analizando un poco la situación actual. ¿Cómo estás, Gaby? Gracias por venirte hasta acá. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Y buen día a toda la audiencia. Buen día, licenciado. Bueno, a ver, tenemos... Por supuesto, si hablamos de economía te pueden surgir 1000 temas en una sola charla, pero creo que entre todos los temas hay uno del que se vuelve siempre. De hecho, creo que si no fue la primera columna, fue una de las primeras. Hablábamos de inflación, definiendo qué era la inflación. Ahora, no sé si nos hemos detenido a preguntarnos ¿a qué le debemos la inflación? ¿A quién tenemos que agradecerle la inflación? Pero igual, antes de adentrarnos en el tema, si se perdieron el capítulo de la inflación, lo pueden repetir después, escucharlo en nuestra página de YouTube, en nuestro canal, y nos buscan como Hoy Puede Ser, van a encontrar la columna de Gabriel sobre la inflación. Repasar un poquito de qué es la inflación, para el que no escuchó ese otro programa. Bueno, en esa primera columna habíamos estado charlando de qué era la inflación y por qué cuando bajaba no bajaban los precios. Sí. Porque la pregunta generalizada, pero sí dicen que ya bajó, pero no bajaron los precios. Esa es la gran incógnita de que se muestra no solamente entre nosotros, sino también en las redes, que veo que todo el mundo pone en los comentarios de los diarios o eso, bueno, pero los precios no bajan. La inflación se entiende, o sea, la definición aceptada por la academia, y esto es en todas las corrientes económicas, es la suba generalizada de los precios. Y no es solamente de un grupo de precios o de un conjunto de precios, sino son de todos los precios en general de la economía. Hay distintos estadios de inflación. Están las inflaciones normales, o sea, la que tienen los países por hoy desarrollados, que es anualmente hasta un 3%. Y luego están las inflaciones más crónicas, que son entre 3 a un 5%, y ya con eso hablamos anual, ¿no? Y luego están las muy crónicas o galopantes, que esas medidas anuales que tienen los países medianamente estables, son valores mensuales, ¿no? Argentina entraría en ese grupo de países. Bien. La inflación anual que tiene, por ejemplo, un país como los Estados Unidos, Argentina la tiene incluso por encima en un solo mes, lo cual la lleva a tener acumulado durante el año en unos 200%, lo cual la inflación del año pasado fue un 230, algunos dicen 230, otros 250, 270, y la de este año estaba pronosticada para un 300%. Quizás sea menos por la desaceleración que está teniendo el índice de precios al consumidor, que es la referencia para calcular la inflación, pero sigue siendo bastante alto. Yo quiero ver si lo entendí bien, si no el profe me corrige, porque yo entendí que cuando uno habla del porcentaje de inflación, en realidad estás hablando de la velocidad con la que se incrementa el valor del bien, se incrementan los precios. No quiere decir que si baja ese porcentaje tienen que bajar los precios, sino que bajó esa aceleración. Exactamente, es la suba, por eso es suba generalizada de los precios, o sea, es la velocidad con la que los precios aumentan. Y para que se dé el proceso contrario, es decir, para que los precios efectivamente bajen luego de un proceso de estabilización de precios, esto es, estabilización de precios es que la inflación se estabiliza, o sea, baja en los niveles normales de cualquier economía, si se quiere, sana. Claro, tiene una velocidad de incremento de precios menor, claro, no tan galopante justamente. Baja quiere decir mensual entre un 0,3, un 0,5, un 0,7, no más de eso,
porque el acumulado después nos llevaría de vuelta a tasas altas. Pero en eso es lo que definían, el tema de que la velocidad es mucho menor y se considera más estable el tema. Eso, claro, ya le da estabilidad a la economía. Ahora, para que los precios caigan, tiene que haber deflación, que es el proceso contrario a la inflación. Por lo tanto, inflación a la baja no quiere decir que los precios estén a la baja, sino que los precios van a seguir aumentando ahora a una velocidad menor. Bien. ¿Ha pasado alguna vez? En Argentina sí se registra un periodo de deflación durante los 90, pero explicado por la política de estabilización, que fue el anclaje del peso al dólar a través de la ley de convertibilidad. Y luego de unos planes, así nos fue. Que la teoría ahí es muy clara. Ni inflación alta ni deflación son buenas. Sí, porque la deflación produce una depresión muy fuerte de la economía. Sí, los precios se hacen cada vez más bajos y las empresas pierden incentivos a vender, lo cual en términos de ganancia no les es conveniente, y eso al reducir las ventas reducen producción y por ende aumenta el desempleo y empieza a haber toda esa interrupción en las cadenas productivas. El justo medio, decían en la antigüedad. Sí. El justo medio. Y y después está el cuco de los economistas, que es la hiperinflación. Que durante este tiempo se ha hablado de que Argentina estaba ahí en el borde de una hiperinflación. Sí. E incluso los más ortodoxos y los economistas más duros dicen que estábamos muy lejos. O sea que es básicamente un relato de decir hiperinflación, porque la hiperinflación ya son tasas inimaginables. Argentina tiene experiencia de hiper en los 80, claro, ¿no? En fines de los 80, 88. De hecho, la convertibilidad fue para tirar la hiperinflación porque no había otro plan. Claro, pero eso sí era... yo era chiquito y recuerdo de que te cambiaban los precios 3-4 veces por día. Bueno, yo recuerdo un profesor donde estudié en Buenos Aires, que él decía, era de esta manera: yo estaba construyendo mi casa y me tocaba pintar, entonces llamaba a la pinturería y me decían, ¿para qué llamo? Y te saco un precio. Y me daban un precio. A la hora había otro precio. Llamaba a la tarde, que era cuando me daban el dinero para comprar, y ese era otro precio totalmente distinto, que era vivir ahí en la incertidumbre de no saber cuál era el valor real de las cosas. Claro, y eso, ponerle en un gasto grande así, pero te pasaba, iba a comprar fideos, y el mismo paquete de fideos costaba, no sé, 3 pesos a la mañana, a la tarde costaba 4, más tarde costaba 6, y así. Sí, Argentina en esa época, si mal no recuerdo, tuvo un 3000% de inflación. Y voy a dar un dato: la hiperinflación más crónica que se ha registrado en la historia la han tenido dos países, Alemania y Bolivia. Alemania en la salida de la Primera Guerra Mundial. De hecho, el ascenso de los nazis se le debe justamente a la hiperinflación. Bueno, eso está muy bueno, porque ayer justo estaba viendo la película de Adidas versus Puma y se retrata muy bien esa situación de cómo fue el ascenso del partido nazi debido a la crisis económica que tenían en Alemania. Al inconformismo social generado por la crisis. Hay un autor que ahora no recuerdo bien el nombre, pero sé que es francés, que él dice: sin la hiperinflación y sin la crisis del 30, el mundo no hubiese sido lo que hoy conoce. Claro, no hubiese tenido ese periodo de Segunda Guerra Mundial. De hecho, Keynes, cuando establece la teoría general y plantea los mecanismos, las políticas económicas para la salida de la Primera Guerra Mundial, que son políticas pro Estado, ¿no? El Estado interviniendo en la economía porque la economía estaba deprimida, él dice: si estas políticas no perduran en el tiempo y Alemania no logra salir de la crisis en donde está, es muy probable que en el corto plazo estemos enfrentándonos a una nueva guerra por los problemas económicos que habían causado la guerra a Alemania y las sanciones. La hiperinflación alemana, que es una de las más famosas, y es uno de los primeros registros que se tiene en la historia económica, es causa de las sanciones que le había puesto Occidente. Claro, que era el protocolo de Viena. Y el pacto de Versalles, sí, que es a donde se castiga a las potencias
que habían... Del eje, digamos. Claro, del antiguo eje, ¿no? Del primer eje, sí. Pero bueno, todo esto como para meternos un poquito en tema. El tema es la inflación y no, más allá de la definición, que está buenísimo que podamos tenerla, saber por qué. Como digo, ¿a qué le debemos tanto la inflación? ¿Cuáles son las causas? Porque por ahí hay gente que te lo intenta explicar y te lo explica como demasiado, de un modo bastante sesgado, suele pasar. Sobre todo ahora normal. con los videos de TikTok que duran 30 segundos. Claro, está se difícil. ven muchas cosas muy raras. Pareciera que, por ejemplo, la inflación obedece en un 70% a la emisión. O que en realidad tiene que ver con... Bueno, quiero saber causas, profe. Yo sé que son muchas, pero... ¿De qué hablamos cuando hablamos de provocar inflación? ¿Qué causa la inflación? Creo que ahí decías algo que es bastante certero cuando uno trata de explicar lo que es la inflación, de que depende quién te lo explique. Sí. O sea, ahí hay un sesgo académico muy fuerte, y con eso quiero ahí hacer un paréntesis de que yo durante todo mi grado, cuando tuve que cursar materias como macroeconomía y acá en la UNDEC, después cursando en otros países por becas, digamos, de intercambio, y luego volviendo a la UNDEC y cursando materias como economía monetaria, en todas, lo que predominaba era la teoría monetarista. O sea, donde te decía que, basado en uno de los principios de la economía, a mayor emisión monetaria, mayor inflación. O sea, era la causa y eso no se discutía y los modelos todos estaban orientados hacia eso. Esto también viene a contradecir un poco que por ahí andan diciendo que la economía de las universidades públicas es marxista o heterodoxa. Error. O que hay un adoctrinamiento muy fuerte. Yo he visto economía ortodoxa y especialmente la economía monetaria, o sea, la que va a hablar de estos temas, era ortodoxa. O sea, era 100% ortodoxa. Para mí no había otra teoría que no explique la inflación de Argentina que no sea la emisión monetaria. Pero después sí, claro, en mi incursionar profesional y en otras materias empecé a mirar otras caras de esa moneda. O incluso detrás de la teoría monetaria aparecían como otros factores de decir, pues, pero la pucha, o sea, no es solamente la emisión, porque mira, la emisión trae esto detrás o estas cuestiones. Entonces, en base a eso, ahí hay que reconocer que quién es el que te lo dice. Sí, es cierto que la emisión monetaria causa inflación, y no por aceptar una multicausalidad de la inflación o un multideterminismo, es decir, que la inflación es causada por varios patrones o por varias variables, vas a negar que la inflación sea monetaria. O sea, esa es una. Estamos de acuerdo. Emitir, o sea, la emisión monetaria genera a la larga o la corta, genera inflación. Pero antes de pasar a la siguiente, se va a explicar el por qué la emisión. Sí, eso quería ahí hacer. Hay dos caminos. La primera es que, bueno, al haber más dinero circulante en la economía, y eso la teoría de la circulación y la velocidad del dinero lo explican muy bien, la gente pelea por adquirir bienes. Sí, si la oferta no se ajusta rápido a esa demanda que crece porque tengo más dinero en el bolsillo, a donde termina impactando son a los precios, porque hay mayor poder de compra, ¿no? Mayor dinero. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Suben los precios intentando capitalizar ese dinero, tal cual. Esa ganancia, y ahí los precios empiezan a subir y, bueno, por ende se alimenta la tasa de inflación. Es más, hay algunas teorías que es como la teoría de Philip, que habla que incluso cuando el desempleo cae, que quiere decir que hay personas con mayor trabajo, ¿no? Claro, que tienen otro poder adquisitivo, que han entrado al mercado laboral. Suben también los precios, ¿sí? Porque obviamente tienen dinero en el bolsillo y pujan por esos bienes. Y la otra es a través de lo que se conoce con el déficit público, que es el famoso déficit fiscal, que cuando las economías no tienen capacidad de generar dinero, por ejemplo, vía exportaciones o que esté en el circulante de la economía, recurren a la famosa maquinita para poder financiar ese déficit. Después podemos entrar ahí en si Argentina es, como nos dicen, el país más deficitario del mundo y si no hay otros países con déficit. Ese tema es largo y está bueno para otra columna específica, sí. ¿Vale? Y de ahí aparecen, bueno,
las otras causas, que está comprobado por mucha literatura, no solamente heterodoxa, sino ortodoxa, de que el tipo de cambio es uno de los principales explicativos de la inflación en el país. Y esto se da básicamente por lo que se conoce como estrangulamiento externo, que es la escasez de dólares. Uh-huh. En Argentina hay una larga tradición de falta de dólares, en el cual el sector exportador está en los hombros del campo, ¿no? El campo exporta, genera divisas y tenemos una industria que es incipiente pero pujante, es decir, es importante a la par de otras estructuras productivas de la región, o sea, otros países que demandan dólares todo el tiempo para poder adquirir bienes de capital en el extranjero o importar insumos. Entonces se genera ahí un estrangulamiento, son pocos los dólares que entran, la sequía el año pasado lo explicó muy bien, ¿sí? Un factor externo o un shock externo. Se denomina shock externo porque no está en la planificación cotidiana, ¿no? Algo del clima que afecta y que las exportaciones se tienden a deprimir, y por lo tanto, exactamente, y por lo tanto no ingresan los dólares necesarios, se genera eso produce una presión sobre el tipo de cambio, lo cual hace que, bueno, se encarezcan los insumos que estas empresas traen. Y cuando vos compras más caro, después a dónde lo tenés que pasar, claro. Esa es la segunda explicación, pero si uno haría un ranqueo y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que más se explica? Por lo general siempre te da qué es lo primero. Uh-huh. Entonces ahí aparecen después los ortodoxos y te dicen, bueno, pero la demanda de dólares necesita de pesos, por lo tanto vos tenés que emitir más. Lo cual es cierto, pero si vos tuvieses una industria que te produjera hacia el interior y luego eso podés convertirlo en dólares, no necesitarías encender la maquinita. Y eso viene desde la década de los 70, ¿no? La primera explicación que aparece así como bien clara es la de Diamant, que no era economista sino era ingeniero, pero que él estaba mirando esa realidad, y después, bueno, el estructuralismo latinoamericano como una corriente más heterodoxa lo logra canalizar muy bien. Pero incluso los ortodoxos también te dicen, claro, que el tipo de cambio es uno de los explicativos. La otra cuestión que aparece ahí es la inercia inflacionaria. La inercia es un término que viene de la física, que nos dice que si algo sucedió en el pasado, claro, vuelve a repetirse en el futuro, y básicamente eso está explicado también por las expectativas. Entonces, si yo creo que la inflación fue alta este mes, el mes que viene va a ser peor sí. Y hay que reconocer algo, que la inercia aparentemente en este periodo que estamos viviendo, que es tan raro, está desapareciendo, porque hay un factor de un grupo, de una importante porción de la sociedad que confía que al país le va a ir bien después de todo esto que estamos. Bueno, algo que me sorprendió es que después de la votación de esta ley en diputados, etcétera, muchos economistas o muchos portales de economía hablaban de que las acciones de Argentina habían subido porque esto era una clara manifestación de que los mercados confiarían en que la economía argentina va a repuntar y le va a ir bien. Por ejemplo, estamos viendo qué sector del mercado está mirando muy atentamente a Argentina, pero mientras tenemos una clase media que está sufriendo las consecuencias. Hay dos escenarios que siempre se suelen tomar como si fueran los mismos, pero en realidad son dos muy diferentes y dos realidades muy distintas. Una es la economía, que muchos ahora le llaman virtual, que es esa economía financiera, la de la bolsa, de las acciones, y otra es la economía real, que es la que está produciendo bienes y servicios. Por un lado vemos mercados financieros festejando, y por el otro lado una industria que todo el tiempo se le hace más complicado seguir trabajando. Y cuando uno mira los números de la economía real, y esto lo comparte incluso el economista más ortodoxo que tiene la República Argentina, que es Domingo Cavallo, el padre de la convertibilidad, y te dice, no, la economía real está a la baja, tasas de desempleo en aumento, niveles de consumo casi desplomados. Sí, a niveles peores que la pandemia, porque estamos ya hablando de una baja interesante ahí en ese sentido. Y después, bueno,
si el consumo se cae, obviamente la producción también empieza a disminuir, de vuelta se alimenta el desempleo, etcétera. Entonces, lo que se está viendo es que es una reducción de la inflación a costas de una recesión muy fuerte. Y hoy, hace, no sé, una hora que vi una noticia que la publicaba Ámbito Financiero. Para mí es uno de los diarios más serios en Argentina de economía. Sí, porque repasemos, este Ámbito Financiero que está bastante objetivo en su información, eso sí lo destaco. Después tenemos El Cronista, que bueno, es muy de derecha. Bloomberg en línea, que intenta seguir la línea del Cronista, va de negocios, hay después está varios. Infobae Económico, que también está más sesgado hacia la derecha, pero me parece que el más ecuánime por ahí es Ámbito Financiero, porque te analiza el dato tal cual uno lo ve sin ese sesgo. No lo viste tanto. Y no tiene un sesgo ni a favor ni en contra de nadie. Por eso. El dato es Y tomaba un dato de la OECD, que es la de los países emergentes, en donde ya no hablan de una recesión argentina, sino de una depresión. Entonces, ahí se empiezan a prender señales de alertas muy fuertes, porque la recesión es una caída de la economía, pero que cuando alcanzó un cierto piso rebota muy muy fácil, ¿no? Uh-huh. Que es esa V corta de la que habla el gobierno, que todavía no se ve. Y la depresión es la V corta, para que nos imaginemos, se transforma en una U. Claro, es mucho más largo la base. La V corta tiene un vértice abajo, entonces la economía cae, pega, rebota y vuelve a subir rápido. La U cae lento, luego en la última parte se acelera muy fuerte, pero la parte, ese vértice no existe, es toda una caída prolongada. Es una caída prolongada que lleva mucho más tiempo hasta que comienza a repuntar. Y sube muy lento, ¿no? Entonces lo que están hablando es, bueno, es una inflación ya no en caída en V, sino más en U. Otros hablan de que en realidad es una S, porque va a caer, va a rebotar y luego va a volver de vuelta a deprimirse, porque si no tenés políticas que sustenten la industria nacional, o que al menos te protejan eso ante la apertura de importaciones, ante la entrada de bienes que vienen mucho más baratos del resto del mundo, ¿no? Entonces que en cierto modo te ayudan a bajar la inflación, pero te descuidan lo que vos tenés en el por interior. Supuesto. Entonces, bueno, ahí aparecen todas estas cuestiones, pero retomando el tema de las causas, ahí nos falta mirar una, que es la excesiva concentración económica que tiene Argentina. Y aquí es a donde es interesante, porque en este tiempo en donde estamos todos, o sea, la mayor parte de la sociedad muy promercados, nos olvidamos de que la estructura económica de la Argentina es muy monopólica. Uh-huh. Para que nos hagamos una idea, una sola empresa, por ejemplo, controla el 98% de la producción de aluminio en el país, todos sabemos quién es. Uh-huh. 2 empresas controlan la producción de petróleo, si bien una es nacional, ¿sí? Otra no. 3 empresas controlan la producción, por ejemplo, de lo que es las cuestiones que van luego a la industria. 7 empresas controlan la producción de alimentos. Yo doy microeconomía acá en la uni, y cuando charlamos con los alumnos de oligopolios y miramos los modelos de oligopolio, le digo siempre lo mismo: 7 empresas controlan nuestra industria de alimentos. Y ellos me dicen, eso es falso, profe, porque nosotros vamos a la góndola y vemos 50 marcas diferentes. Y entonces un día les dije, bueno, hagamos un ejercicio. Ustedes van a ir con sus mamás o sus papás, o ustedes cuando van con su pareja o lo que fuera, adultos, al supermercado, y cuando miren esas 50 marcas, no miren la marca, agarren el producto, miren detrás y fíjense quién lo fabrica. Y al otro día volvían y dicen, de 15 productos que agarramos, 14 los fabricaba tal empresa. Claro. El otro lo fabricaba una pyme o quizás alguna, y era una cuarta marca, ¿no? Claro, porque ni siquiera era de las que ellos consumían. Y eso es para que tengamos en cuenta. Y ahí aparece algo que es fenomenal. Sucede en todo el mundo, ¿no? Porque yo recuerdo decir, bueno, los 2 grandes popes de toda la industria alimenticia y cosmética eran Unilever y Procter & Gamble en todo el mundo. Ocurre en todo el mundo, se repartían el mundo. Con una pequeña diferencia, que hay países en donde la ley de defensa de la competencia es muy fuerte.
Europa, por ejemplo, el propio Estados Unidos, ¿no? Tiene 4 o 5 monopolios de alimentos, pero tiene leyes que protegen que la pyme, por ejemplo, pueda vender, o que la ley de góndolas, por ejemplo, que acá era tan cuestionada, no es un invento argentino. Claro. ¿Eso qué te permite? Que la pyme pueda tener en la misma góndola el producto. Que tengan la oportunidad de vender, claro, y de ser alternativa quizá a monstruos. A monstruos como Unilever, por ejemplo, sí, o otras empresas que son bastante concentradas. En el caso de Argentina es Molinos del Río de la Plata, claro, por ejemplo. El 70% de la producción de harinas y de derivados es, sí, esa empresa. Que después uno consume, no sé, otro tipo de harina y al final era producida en el mismo lugar. En el mismo lugar, sí. Esa concentración, y por la teoría micro sabemos que los monopolios tienen o los oligopolios tienen algo que es, digamos, central, que es el poder de fijación de precios. Claro. ¿No? Yo lo hago, yo decido. Son los dueños de la producción y ellos te deciden. Y en el caso de los oligopolios, que porque acá después te corren al que dicen, no, mira, tenés una estructura, no, los oligopolios no funcionan como los monopolios. Pero todos los modelos de oligopolios funcionan. Por ejemplo, el más común y el que se da mucho en Argentina es el modelo de Stackelberg, donde hay una empresa líder, que es la que tiene la mayor concentración del mercado, que fija un precio y las otras actúan como seguidoras, entonces, claro, fijan precios parecidos. Por lo tanto, es de vuelta el poder monopólico. Y algo que nos da pie a los economistas más heterodoxos y no tan duros, o que nos paramos en el centro de las dos teorías. Lo que miramos por los dos lados antes de cruzar, dijo. Y que es fenomenal para poder discutir ahora es lo que pasó con las prepagas. Si las prepagas no hubiesen sido un oligopolio, no hubiese tenido que salir el gobierno a decirle, no, para, retrotrae, porque... Flaco. Y ahí te das cuenta de que la ley de oferta y demanda, cuando tenés estructuras muy concentradas, no funciona. Y esos poderes empresariales terminan influyendo en los precios y por lo tanto te los tiran hacia arriba, siempre, ¿no? Porque ahí el empresario siempre busca mayores márgenes de ganancias, sí, de beneficios, ¿sí? Entonces, es creo que el ejemplo más claro de cómo está concentrado el poder económico en Argentina en muy pocas empresas. Entonces, cuando uno mira eso, se da cuenta de que ya la inflación no era unicausal como nos decían, sino que es multicausal. Y en esos ranqueos, que hay varios trabajos hechos en ese sentido, te posicionan el tipo de cambio. Y en Argentina esto se va a acelerar muchísimo en los últimos tiempos por el enorme endeudamiento que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Entonces vos, cada dólar que te ingresa al país, ya no lo tenés que pasar, claro, ya no se lo podés dar a la industria para que salga a buscar insumos, sino se lo tenés que dar al fondo. Que de hecho no se divulgó mucho, pero Caputo volvió a pedir un préstamo al fondo que fue aceptado, y esto sucedió antes del fin de semana de este feriado. Sí, y eso va a repercutir de vuelta en el tipo de cambio, aunque por ahí salgan a festejar de que el peso ha sido la moneda que más se reevaluó en este último tiempo. Y en realidad, claro, pues si tenés pisado al dólar, porque básicamente está planchado, y es obvio que cuando tengas que dar un salto devaluatorio, eso después se te va a ir a precios, y que el Fondo Monetario por ahora está siendo bastante benévolo. Lo hablamos el otro día con Alberto. Es increíble, claro, que nos está cuidando más el Fondo Monetario, sí, que el propio gobierno. Sí. De no exigirle a Argentina que, por ejemplo, devalúe, porque le conviene al fondo que las economías que se endeudan con él devalúen. Y bueno, porque cada digamos, dólar que te ingresa en términos de lo que le tenés que pagar es cada vez más alto, ¿se entiende? O sea, los márgenes son mucho más altos, por eso influyen después en las tasas de interés. En el gobierno de Alberto llegaron a las tasas de interés hasta un 200%. O sea, y ahora estamos en un 70, 68. Pero bueno, ahí hay una cuestión de que el endeudamiento con el fondo claramente fue inflacionario, y el acuerdo que firmó también, y eso hay que reconocer, el gobierno de Alberto también era inflacionario. ¿Sí? O sea, ahí se podría haber tomado otros mecanismos para poder haber subsanado esa cuestión de
del tema de que el endeudamiento y el pagar esa deuda no sea inflacionaria. La pregunta después es a dónde fue el préstamo del fondo, porque que nadie dijo nada. Yo siempre pongo de ejemplo la situación de Bolivia, que tomaron un préstamo muy similar al que habíamos tomado nosotros bajo el gobierno dictatorial de Yanín Áñez, que cuando logran destituirla del poder, llamar elecciones, la primera acción que toma el nuevo presidente es devolver íntegra esa deuda con un comunicado oficial que lo hacen de manera internacional de una forma muy prolija, diciendo que las determinaciones y las condiciones no habían sido tomadas por un gobierno elegido por el pueblo, sino por un gobierno de facto, y que por eso lo devolvían. Y hoy Bolivia no le está pasando como le estamos pasando nosotros. Era algo que se podía hacer. Sí. Y la pregunta es también para qué se tomó, porque por lo general los países que acuden al fondo son o bajo regímenes dictatoriales, o países que están pasando por alguna situación extrema que dicen, bueno, no tenemos quien más nos preste, vamos al fondo, como el caso de Ucrania, por ejemplo. Claro. Ahora, Argentina representa casi el 29% de la deuda total del fondo en el mundo hoy por hoy. Y algo interesante que salía en una nota de la BBC, que no creo que sea muy ortodoxa o de izquierda, que decía, bueno, si vos pediste un préstamo de ese modo, pero por ejemplo mejoraste todos los puertos del país, construiste una línea de ferrocarril que cruza hacia Chile, claro, si lo ves en algún no hay lado. nada de eso. Y básicamente eso fue para solucionar el problema del estrangulamiento externo del que charlábamos hace rato, que tiene Argentina, y para financiar lo que se conoce como la fuga de capitales, ¿sí? O sea, básicamente fue para eso el préstamo. Con lo cual, como una acción económica que hoy decimos, bueno, es algo a la ligera, trae repercusiones. Argentina le debe por 100 años aproximadamente al Fondo Eso también Monetario. Es histórico, no hay otro país que haya hecho lo se mismo. haya endeudado tanto, al menos en la historia reciente, ¿no? Y la otra cuestión es esta, de que muchas veces el Fondo Monetario es visto como un organismo que presta, pero justamente para luego ingerir en las cuentas públicas del país al que le prestó. O sea, y decidirte cuál es el rumbo que tiene que tomar tu economía, que sea favorable hacia ellos. Por eso es que por ahí hay muchos que comparan al fondo con los BRICS y dicen, mira, la diferencia entre los BRICS y el fondo es que los BRICS te prestan, pero todo lo que te prestan es para el desarrollo interno. De allí que muchos países de África hayan dejado el Fondo Monetario Internacional de lado y se hayan volcado hacia los BRICS porque vieron que eso representaba inversiones en la estructura económica real. Y que en la última década ha provocado el ascenso y el desarrollo de países africanos que otrora eran un desastre. Y bueno, el tema del fondo es un ancla muy fuerte hacia los precios. Que ahora cuando hablamos de desaceleración de la inflación de Argentina y que vamos a volver a casi a un dígito que no lo teníamos desde octubre, porque también se festeja como que el dígito hace décadas que no lo tenemos. No, antes de las elecciones teníamos un dígito de inflación. Cuando el oficialismo en este momento pierde el Fondo Monetario, le exige la devaluación del 60%, lo cual sabíamos que iba a ser inflacionario. El gobierno, si mal no recuerdo, no devalúa un 60%, sino que te devalúa creo que un 12, un 13%, lo cual se tradujo a precios en el muy corto plazo. Uh-huh. Y después las medidas que tomó este nuevo gobierno llevaron a la inflación rozando al 25% en enero. Y claramente, si de ahí empiezas a aplicar políticas que son más de corte recesivo, la inflación va a desacelerarse, o sea, va a caer, pero va a caer a niveles de un dígito que tenías de vuelta en octubre. O sea que volvemos de vuelta al punto de partida. La pregunta es, ¿va a seguir cayendo? Los especialistas dicen que sí, que en diciembre es posible que tengamos ya niveles del 4% mensual, lo cual es altísima, porque cuando hagamos el acumulado nos va a dar por muy por encima de lo que es una economía normal. Pero ya es ahí si se quiere, un logro en la baja de la inflación. La pregunta es, ¿a costa de qué estás bajando la inflación? El gobierno está bajando y está convencido de que generar una recesión
Luego, cuando la inflación baje, va a mejorar las expectativas en el mercado, eso se va a traducir en mayor número de inversiones y se habla de esa recuperación en B. Ahí la forma en la que explicamos esa B muchas veces es en la que hacemos agua los economistas, porque uno, cuando le explica a alguien, digamos, que no te entiende mucho o quizás quieras debatir con un economista ortodoxo, te dice, bueno, pero después de la B vas a crecer de vuelta y vas a estar bien. O sea, el sufrimiento de hoy es la recompensa del mañana. Y entonces no se me ocurría nada de cómo explicar. Y esta mañana, mientras pensaba, digo, bueno, imaginemos que la B es una montaña rusa y los 48 millones de argentinos estamos en esa montaña rusa. Entonces, de repente, esa montaña rusa se le cortan los frenos y nos caemos de golpes todos hacia esa vértice de la B. Cuando la monta, o sea, cuando los carritos peguen en esa vértice, muchos nos vamos a caer de esa montaña rusa. Y cuando vuelva a subir, los 48 millones que iban encima ya no suben, sino subirá el 10 millones. A lo que voy con esto es que la recesión y la salida de la inflación que se está buscando seguramente deje a muchos argentinos afuera de no sería la primera vez que suceda, ¿no? Porque ya hemos pasado por otras crisis económicas, las más recientes, las del 2001, sí, donde aquellos que quedaron en el fondo no volvieron a ascender. No. A base de mucho esfuerzo tal vez tuvieron una vida un poquito mejor, pero no cambió su estilo de vida, no cambió su situación económica, no cambió sus expectativas a futuro. Y eso es algo que tenemos que tener muy muy presentes, porque se habla mucho de la meritocracia, de que el esfuerzo, pero si no tenés oportunidades, si no tenés cómo comer hoy, ni mañana, ni pasado, y estás pasando por un montón de dificultades, estás en una situación vulnerable, es muy difícil que si el Estado no acompaña, puedas llegar a ascender. Claro, justamente es eso, es dejar en el camino, por lo general, a las clases más bajas y a la clase media. O sea, algo que distingue a Argentina en la región del resto de los países, sacando a Uruguay, ¿no? Que tiene una clase media importante, y por ahí a Brasil, que ha tenido un ascenso social muy fuerte, especialmente en los gobiernos de Da Silva, de Lula da Silva. El resto de los países tienen clases muy marcadas en las puntas de la pirámide, o sea, o clases muy altas o clases muy bajas. Lo que a Argentina la distingue son clases medias, bastante iguales, en el sentido de decir, bueno, son clases medias que han accedido a educación superior, tienen trabajos en blanco, podían viajar al extranjero, etcétera, etcétera, lo cual vemos que luego del 2018-19 esas clases medias empezaron a postergarse. En el gobierno que siguió a ese periodo se postergaron aún más, y lo que vemos ahora son clases medias que pasan de clases medias a clases bajas en un periodo récord de tiempo. Y ahí, por más que tengas tasas de inflación muy bajas, si la clase media ya no logra escalar como lo hacía, realmente generas una desigualdad social muy fuerte. Y cuando uno mira los países que han estabilizado sus macroeconomías en términos de inflación de la región, el caso de Chile es el ejemplo más concreto, ve que han estabilizado sus tasas de inflación a costas de sacar a la clase media de esa clase media, ¿sí? O sea, volver las clases bajas, y aquellos que han logrado acceder a clases altas es básicamente por cuestiones muy de coyuntura de la propia persona, de las propias familias. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de que la inflación está cayendo, y también la inflación cae en Argentina más allá de la recesión por una cuestión de saneamiento del déficit fiscal, pero ese saneamiento está ahí atado con pinzas, porque si uno después mira de dónde viene ese superávit fiscal, ¿no? Ese déficit fiscal cero, que tiende a cero, se da cuenta de que hay un montón de cosas que son una relojería y que pueden explotar en cualquier momento. Entonces ellos, por ahí, la parte más ortodoxa te dice, bueno, la economía de un país funciona como la de una casa. Vos no podés gastar más de lo que te ingresa. Ahora, con una mano en el corazón, ¿ustedes gastan más de lo que les ingresa en una casa? A veces.
Y la respuesta es sí, porque uno, por ejemplo, las tarjetas de crédito te sirven, o sea, te gastas más de lo que te ingresó, pero te sacan del paso. Los países hacen exactamente lo mismo. Entonces, cuando vos decís, bueno, yo de repente me enojo, no pago más la tarjeta de crédito, no pago el alquiler, no pago nada, me ingresa el sueldo, claro, yo veo el sueldo en mi cuenta y lo tengo completo y digo, uy, tengo un superávit. Pero cuando después me empiezan a llegar los intereses, porque no pagué determinadas cosas, se vuelve una relojería y al final eso termina aumentando, influye después en mi calidad de vida. A un país le pasa exactamente lo mismo. Entonces, ese déficit fiscal que en cero, ¿no? Ese superávit fiscal que está hoy por hoy explicando la baja de la inflación, más la recesión que estamos teniendo en el sistema productivo, realmente es algo que incluso los propios ortodoxos señalan que no tiene mucho sustento en el tiempo, o sea que es muy cortoplacista. Cuando saltemos más al corto plazo, al mediano plazo, es muy probable que eso termine de desdibujarse, en el sentido de que, bueno, voy a tener que salir a pagar y de vuelta vuelve el déficit, o cuando tengamos que hacer frente a los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, se nos van a ir los dólares que estuvimos acumulando de reserva. Hay ahí para hablar largo y tendido de todo lo que es el tema del déficit, pero lo que hoy vos estás explicando, una tasa de inflación a la baja, es a costa de un parche que pusiste. De un parche y de cerrar el flujo, la canilla así de la economía, o sea, hacer que esa economía cada vez esté más a cuentagotas y por lo tanto en algún momento, y ojalá que no pase lo que la OCDE está mirando, cuando se te deprima es muy difícil sacarla si no tenés políticas proactivas del Estado, entre ellos, y ahí a quien le pese a los ortodoxos, Keynes es muy claro, la obra pública es uno de los motores que te saca de esos digamos, de esas U, ¿no? De esas plataformas de la U. Y no es solamente que lo diga Argentina, sino los países en el mundo hacen lo mismo. En el COVID, si no hubiesen habido políticas de Estado en los países, la economía mundial se habría deprimido, y no se deprimió, entró en recesión, pero rápidamente se salió. Y los países estuvieron de acuerdo de pagar eso con tasas de inflación. Entonces, por lo tanto, ahí hay que tener en cuenta de que muchas veces vos tenés que aplicar políticas de Estado que pagar algún costo, pero para subir a la mayor cantidad de gente posible a ese tren que luego sube. El problema es que si dejamos que el tren se estrella abajo, que siga transitando el valle de esa U, que ojalá que no pase, pero si pasa, cuando suba no van a subir todos los argentinos en ese tren, y eso es lo que no se logra ver, o por lo menos cuando uno discute con economistas que están más del lado ortodoxo, te dicen, bueno, no, la economía luego se va a recuperar, y bueno, pero los que se quedaron fuera, ¿cómo vuelven a ingresar? De algún modo van a ingresar, y uno sabe que la historia de Argentina eso no sucede. Gracias, Gabriel. Entonces definimos que la inflación es multicausal. Multicausal, al menos desde esta visión que es más parada en el centro, entre las dos corrientes, y por multicausalidad no se tiene que, porque después salen los ortodoxos a pegarte y decirte, sí, pero ustedes niegan la inflación monetaria. Yo en ningún momento niego la inflación monetaria, sino que digo que es una más de las causas de lo que explica al menos nuestra inflación y nuestra estructura inflacionaria en Argentina. Bien. Bueno, nos van quedando claras algunas cuestiones, el resto hay que dirimirla con el paso de los días, y vamos a ir acompañándolos con el análisis, por supuesto, del licenciado Gabriel Pizarro Levi, que es nuestro especialista en economía, porque de nada serviría que lo analice yo, que no tengo ni idea. Así que, profe, de nuevo, muchísimas gracias por traernos claridad sobre algunos temas, porque la verdad es bastante complicada la economía. Para mí, al menos, es bastante complicada. Entonces, agradezco que vengas y que me aclares y me bajes a tierra algunos conceptos. No, gracias, chicos, a ustedes. Y bueno, ahí estaremos con otro tema seguramente en las próximas. Pero por lo pronto, entonces, agradecerle al licenciado Gabriel Pizarro Levi, licenciado en Economía, docente, investigador de la UNDEC, tesista en la Maestría de Desarrollo Territorial por la Universidad Nacional de Quilmes y maestrando en Econometría por la Universidad Torcuato Di Tella,
muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, chicos. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Cerramos así esta columna dedicada a la economía y a entender, en este caso, causas de la inflación. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.